que tacto viene de tactus, del latín, que es del verbo tangere, que es tocar y palpar, pero que tenemos otras acepciones, ¿no? Es el sentido corporal, donde se perciben las sensaciones de contacto, presión y temperatura, dice la Real Academia Española, pero también es prudencia para proceder en un asunto delicado. Tener tacto es eso. En latín también se usaba tactus para indicar que había una influencia sutil. La raíz de tactus también está en la palabra intacto, que es que no ha padecido alteración, menoscabo o deterioro. En este momento es importante, justo en el grupo hablaban, ¿no?, de cómo extrañamos el contacto físico. El contacto humano, porque de eso estamos hablando, entonces son dos tactos que se encuentran, que se tocan, que se perciben. Y eso es comunicación. Y si es una comunicación, tiene significado. Hay algo que nos dice esta comunicación. Hay mensajes entonces que se decodifican, que se interpretan, que se significan con los parámetros de nuestra propia interioridad. También, desde esta interioridad es la que explicamos el mundo y nos explicamos a nosotros mismos. Es la subjetividad, ¿no? También está la subjetividad del otro y, bueno, en definitiva, en el contacto se encuentran dos subjetividades. Pero hay algo más. Fíjense que se dice dar contacto a poner en marcha un automóvil, por ejemplo. Hacer contacto es cerrar un circuito eléctrico, un circuito de energía. Y yo creo que en el contacto se despliega un flujo de información enorme, que es un gran movimiento de energía. Nadie sale intacto del contacto, por lo que el contacto siempre modifica. En estos tiempos de pandemia, con el tema del COVID-19, la cuarentena, es justamente esta cualidad del contacto, de no dejarnos intactos, la que parece haberse vuelto peligrosa, lo que es evitado, lo que es temido. Por eso me pareció tan importante el nombre de recuperar el contacto. Y al evitar el contacto quedamos incomunicados porque recibimos menos información. Algunas cuestiones entonces no hacen contacto, no se ponen en marcha, y otros circuitos no se cierran y la energía deja de fluir. El contacto entonces es reemplazado por las pantallas de las computadoras, de los teléfonos, de los televisores. Y entonces recibimos una información que está preorganizada en el gran porcentaje de la información que recibimos. Está preorganizada para orientar nuestros pensamientos en determinadas direcciones, como por ejemplo lo conocemos en el uso de la publicidad. Ante la ausencia del contacto físico con los otros, los datos transmitidos por medios electrónicos ocupan la información del contacto. No es lo mismo información en la comunicación que los datos recibidos en forma electrónica. Con el tiempo nos vamos acostumbrando y terminamos tomando como si fuera una comunicación válida el hecho de recibir constantemente información que no hemos solicitado, lo cual quiere decir que nosotros no hemos hecho contacto con esa información, sino que la información nos vino a buscar a nosotros, y eso es una diferencia, porque no son dos tactos que se juntan, que se tocan, sino es algo que viene hacia nosotros y en definitiva nos invade. No podemos adoptar en forma acrítica estas nuevas tecnologías que por suerte en estos momentos están posibilitando este encuentro. Pero creo que hay que tener siempre una visión crítica para no alejarnos de nuestra condición humana, que la condición humana siempre es corporal. La condición humana es corporal, como dice David Le Breton. Si no hay este contacto corporal, nuestra comunicación se empobrece, la información se empobrece y también se empobrece el contacto con el mundo y con nosotros mismos. La red orgánica de transmisión de energía por la comunicación que nos da el contacto es reemplazada por una red electrónica de transmisión de datos.
que es impersonal, universal, en definitiva, es inhumana. Quería comentarles que según la tradición china, la medicina tradicional china, a la que yo me dedico, la conciencia humana se llama Shen. Pero el Shen, que es la conciencia, también el espíritu, no anida ni en la cabeza ni en el cuerpo, que es la dicotomía occidental, la mente o el cuerpo, sino que para la medicina china reside en el corazón. Esto es muy interesante, porque como reside en el corazón, viaja en la sangre. Entonces, cada célula tiene conciencia, cada órgano tiene conciencia, cada tejido, las neuronas, los huesos. El cuerpo es conciencia y la conciencia es cuerpo. Somos una unidad. Pero la cuestión es cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, cómo interpretamos en cada momento de nuestra historia, de nuestro desarrollo, cómo interpretamos nuestro crecimiento, cómo interpretamos nuestro devenir en la vida. ¿Qué significaciones le damos al contacto? Sin el contacto corporal nos falta la sensación, la acción de los sentidos para poder producir una interpretación, una explicación. No podemos sentir y sentirnos si no hay contacto. Es ante esta falta que los datos prediseñados reemplazan el sentir, la sensación, instalando una explicación que en definitiva sea funcional a la fuente que emana los datos. Quiero decirles que para saber necesitamos sentir y para sentir necesitamos entrar en contacto.